Hola Juan, Yo, Fabián, ¿cómo va? qué madrugador hermano, huepucha, 6:46, qué Eh, juicioso. ¿Qué tal hombre? Tiempo sin oírnos, Así tiempo de es, invernos. la verdad que la cámara no está funcionando, no sé por qué. ¿Usted se ha vuelto por Colombia, no? ¿O ya se quedó el todo allá? No, yo sí vuelvo y voy ocasionalmente, Pero no con no, mucha no frecuencia. quedó familia acá, ¿cierto? Ustedes ya están todos allá en Sí, mi Florida. familia, mis hijos y mi esposa están aquí, pero pues yo tengo todavía hermanos y gente por allá. Ah, pero entonces no viene regularmente, solo en determinados contextos. Sí, sí, correcto. ¿Y cómo va, hermanito? Bien, todo bien. ¿Y usted? Espera que estoy tratando de arreglar la berraca cámara que no funciona. Ah, eso siempre, hay alguna cosa que nos falla. Esta berraca tecnología nos llegó así a la brava con COVID y todavía no hemos podido manejarla. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en la universidad mucho tiempo con Zoom, Sí, pero yo no sé qué pasó con Zoom. Ah, no, primero estuvimos con Google Meet. Ah, ahí está, ok, bueno, perfecto. Primero estuvimos con Google Meet y luego algo de negocios hubo y que eso no permitía tanta gente y entonces nos pasamos a Zoom. Cuando ya medio había entendido Google Meet, no, nos tocó Zoom. Y ahora otra vez, yo no entiendo muy bien los negocios, pero ahora ya todo lo están haciendo es con Teams, no sé por qué. A mí todavía me bueno. toma el pelo, a mí todavía me toma el pelo esta cosa del Teams, pero bueno, ya sirvió. No, hombre, bien, A yo ver, contento. Ponga las probemos, diapositivas probemos. a ver. Sí, eso es lo que voy a hacer. Sí. Select tap to share. Mierda, esa vaina que es. En la pantalla que nos sale a nosotros al puro lado derecho es que está el de compartir. Sí, pero yo ya le doy clic a ese y no me muestra. Debe haber dos Ah, opciones, ya, ok. Es screen. que toca por Windows. Toca seleccionar una vaina que diga el Windows. A ver. Ok. ¿Ahí ve la diapositiva? Exacto, ahí está. Bueno, Ahí está en presentación completa, sí. Córrala a ver, hermano. Del clic a ver si nos corren bien las imágenes. Exacto. Súper, ok. súper. Qué bueno. Qué bueno tenerlo por acá, hermanito. La otra también me gustó mucho. Esa experiencia que ustedes deben tener allá que ha liderado ustedes debe ser fantástica. Sí, eso ha sido un proceso. Pues sí, una de las cosas que nos tocó organizar allí cuando yo llegué éramos dos en la división en la que ahora estoy. Ahora somos cinco. Cuando yo llegué éramos Ajá. dos y nos tocó organizar todo lo que fue el currículo para, nos dijeron, usted tiene que hacer estos cursos y hágalos de cero. Simplemente nos dieron las horas y el título del curso, nada más. Todo lo que tenía que ver con epidemiología, bioestadística y metodología de investigación. Y el curso más grande que tiene la facultad, de hecho, es un curso obligatorio. Los estudiantes tienen que hacer obligatoriamente un proyecto de investigación. No se pueden graduar si no hacen un proyecto de investigación. Ah, sí, obligatorio. Ay, juepucha. Obligatorio. Y eso nos tocó organizarlo a nosotros. Eso es parte de un curso, nosotros creamos ese curso y todos los estudiantes desde que arrancó la facultad en el 2009 han hecho un proyecto de investigación. Hasta el momento ninguno ha dejado de hacerlo. Entonces ¿Usted nosotros está allá queremos, desde esa época, desde el 2009 está allá, hermano? yo llegué aquí en el 2009, sí señor. Ay, juepucha, ¿cómo pasa el tiempo? Entonces, pues eso lo tenemos ya estructurado y tenemos permanentemente corriendo estudiantes haciendo proyectos de investigación. En este momento tenemos tener unos 200 proyectos marchando al mismo tiempo. Fantástico, ya qué experiencia tan buena, hermano.
Eso sí vale la pena replicarlo, vale la pena que aprendamos porque acá es excepcional. Yo creería que ninguna de las escuelas, por lo menos donde yo conozco, yo creo que nadie tiene ese Nadie. programa tan intenso, pues, en el pregrado para que la gente tenga como requisito Nada. Y investigación. aquí tampoco es que sea común. Es muy común que los estudiantes hagan investigación, pero Mm, no como algo voluntario, no como algo obligatorio como es aquí. Son pocas las escuelas de medicina que lo tienen como algo obligatorio. Esta lo tiene. Y ha ¿Y, funcionado. y cómo, y cómo se relacionan, Juan? ¿Son únicamente proyectos de perfil clínico o también se relacionan con ciencias Todo. básicas? ¿De Permitimos todo? algunos de ciencias básicas. Tenemos unos objetivos de aprendizaje y unas competencias que el estudiante tiene que desarrollar y demostrar. Mientras el proyecto le permita alcanzar esas competencias y el estudiante cumpla con todos los productos que tiene que mostrar a lo largo del curso, no hay problema. La mayoría de los proyectos de investigación son clínicos o epidemiológicos con análisis secundario de datos, o sea, análisis de datos Ujú. existentes en algún sitio. Eso facilita enormemente el proceso, no Ah, hay que sí, invertir tiempo en recolectar datos. eso es lo Y el mamón. proceso, y el proceso de aprobación ética también es muchísimo más fácil, porque todas esas bases de datos están Ah, identificadas, entonces no hay problemas de confidencialidad ni riesgo. Algunos hacen proyectos de ciencias básicas. Eso les implica entonces meterse al laboratorio y hacer lo que haya que hacer allá y obtener los datos. Algunos hacen investigación clínica recolectando información de registros clínicos. Se van a escarbar historias para sacar información o ujú. registros clínicos. Algunos han hecho investigación en procesos educativos. ¿Sí? Todos los proyectos tienen dos mentores, de hecho, asignados. Un mentor Ujú. metodológico, que somos algunos de los miembros de mi división, y un mentor de contenido. Y el mentor de contenido puede ser un ortopedista, puede ser un oftalmólogo, puede ser un educador. Mm. Y hacen. Entonces, mientras el proyecto permita que los estudiantes alcancen los objetivos, para nosotros va bien. Pero la mayoría son basados en análisis secundario de bases de datos. Y esa es una ventaja. Es decir, también hay una oferta muy grande allá. Hay mucha información disponible de muchos registros. Hay mucha información disponible de muchos registros. Ahora, nosotros utilizábamos mucho del CDC y todo, y eso ahora está más complicado Ah, claro, por el clima político. claro, claro. Mm. Y si vio Ah, que ayer echaron a la directora del CDC, ¿no? pero eso Que acaban están de en un nombrar. despelote que como que ella dice que no. A mí no me, es decir, usted puede que me eche, pero yo no me dejo echar y tampoco renuncio. Hay un mierdero Bueno, yo con no esa sé, yo señora. lo último que vi es que la habían echado Mm. y Pero ella sacó que, un comunicado ayer tenaz, los abogados sacaron un comunicado que aquí hay que anteponer a las personas y no a la política. Eso está caliente. Eso está caliente. No, esto eso es me un rollo. imagino cómo estará ese enredo. A nosotros La nos vaina es que afectó durante una semana muchas de las bases de datos que nosotros utilizábamos, los estudiantes utilizaban, cerradas. No hubo más acceso. así de repente Después, sin así, anuncios. de un día para otro, la cerraron. Después, a raíz de una orden judicial, las volvieron a poner. Pero las volvieron a poner y lo primero que usted encuentra cuando abre la base de datos es, esta base de datos está disponible porque un juez nos ordenó que estuviera disponible. Pero esta base de datos contiene información con la que nosotros ideológicamente no estamos de acuerdo, bla, 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 bla. Ay, carajo. Qué barbaridad. Terrible. Y esta propuesta, Juan, esta cosa del proyecto es un proyecto, también trabajan en llave, en No, ellos equipos, ¿vale? trabajan en grupos de 3 estudiantes por grupo. Algunas veces alguno trabaja solo o en grupos más pequeños, pero tratamos de que sean 3 estudiantes Mm, por equipo para reducir, porque aquí son 120 estudiantes, 130 estudiantes por año. por año. Sí, aquí y la educación aquí son 4 años, entonces haga la matemática y ese es el número de proyectos que tenemos. Pero sí, 4 años es el básico, básico. Todos empiezan a hacer en el internado y una vez el fellow, ¿no? Empiezan residencia. Esa residencia ahí mismo. Sí, ellos acaban y tienen que entrar al proceso. De hecho, en el 4 año es todo ese rollo
presentarse a las residencias y entrar en el programa del matching y todo eso que se hace cada año. Y rara vez se quedan con los 4 años, realmente. No, sí, aquí se quedan todos con los 4 años. Aquí se cumplen los 4 años y ahí salen para residencia. Pero digo, nadie se queda solo con los 4 años, porque realmente No, laboralmente ahí no hay opción de hacer nada. nada. Lo mínimo Ahí, es family physician. ¿Mm? y para ser family physician tiene que hacer residencia en family medicine. Claro, claro, otros 3. Aquí se espera que todos los médicos tengan especialización, todos. Entonces, todos pasan. Hay algunos que no pasan, no los admiten, entonces esos buscan otras cosas, terminan haciendo otras cosas que no sean clínica. Pero todos los que quieren hacer práctica clínica tienen que hacer antes una residencia. Sí, ese es un asunto muy competitivo. Y aún con el fellow, yo recuerdo que cuando estaba en el doctorado teníamos en algunos cursos nuestros mucha gente de clínica, las dos facultades estaban ahí enfrente. Estábamos salud pública y enfrente estaba la de medicina al lado del hospital. Y había mucha gente que ya en el fellow, ya estando haciendo la residencia, hacía programas conjuntos. Yo no sé cómo eran capaces, pero uno los veía por ahí al tiempo, gente de residencias de urgencias, de neurocirugía, que tomaba con nosotros cursos para sacar al tiempo el MPH, y eso es muy berraco. Sí, sí. Sí, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Aquí no, en pregrado, bueno, pregrado no es estrictamente aquí, medicina es posgrado porque ya los estudiantes todos han hecho college antes. Ya tienen 4 años de educación universitaria en algún área, microbiología, biología, alguna cosa. Y tienen que tomar materias en college que sean orientadas hacia medicina. Sí, claro. Sí, sí, sí. El proceso es diferente. Bueno, Entonces, en eso es lo que 2 minuticos hacemos. arrancamos. Sí, listo. En 2 minuticos arrancamos, son las 6:58. ¿Y qué es de Juan Gabriel? Con él sí no me he vuelto a conectar. Bien, aquí anda también, ahí anda. Bien, está también en su división. Sí, él es uno de los 5 de la división. Usted Somos también 5. está de jefe de la era, estaba de jefe de era acá en Colombia y también allá. Sí. Sí, Y, aquí y es somos 5. Sí, diga. 5, ¿qué? 5 de todos 5 clínicos, médicos con ¿cierto? entrenamiento en epidemiología y 3 tienen doctorado y 2 maestría y son 4 bioestadísticos. Y este compañero de nosotros, el que estaba ya primero con usted, ¿cómo es que se llamaba? El ginecólogo Juan Manuel Acuña. Acuña, que se fue, ¿para dónde fue? ¿Para Arabia Saudita? Él se fue para Abu Dhabi. Estuvo allá 3 años y ahora ya regresó y está medio retirado. Está trabajando con una facultad de medicina de esas que hay en el Caribe, que entrenan estudiantes gringos que no alcanzan a entrar a las universidades aquí. Está en una en Antigua. Entonces ¿Ah, él sí? está allá de decano asistente para investigación, haciendo lo mismo que hacía aquí, el curso y toda la cosa igual. Yo de vez en cuando voy allá a dictar clases, una vez al semestre. Sí, de Juan Manuel, un personaje, el Juan Manuel. Ahí Abu anda. Dhabi, muy animado a irse hasta por allá. Pero él finalmente con nosotros no terminó, ¿cierto? Sí, él terminó ¿O al después. fin Él sí se se fue, graduó? sí, se graduó, él terminó. Después de terminar los cursos allá en la Javeriana, él se fue para el CDC y se metió al programa ese de Field Epidemiology Training Program que tiene el CDC, Ah, al sí. FETP, y él hizo allá epidemiología y después se quedó como oficial de salud materno-infantil en un estado. El CDC, eso se está desbaratando, con todo el barajuste del CDC, eso se está desbaratando, por eso existía. Y después él llegó a ser el jefe de la división materno-infantil en el CDC. Pero el Por título de las Javerianas esos sí lo 2 años. alcanzó a obtener. Él aquí Sí, sí sí, sí, sí. defendió en las Javerianas. Ah, yo, Sí, sí, sí. esa sí no me Él la hizo, pillé. él hizo su tesis utilizando datos del CDC, Ah, el pero CS, sí, él hizo claro. la tesis. Sí. Bueno, 7 y 1, empecemos acorde con la programación. Muy buenos días para todas y todos.
Hoy es un tremendo honor tener al profesor Juan Manuel Lozano como conferencista. El profesor Juan Manuel Lozano es médico especialista en pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en epidemiología clínica de la Universidad de McMaster. Tuve el honor de que fuera mi profesor en la maestría en la Javeriana, es de los padres fundadores de este proceso en Colombia. Su generación, él y su equipo fueron los que trajeron todo este cuento de la epidemiología clínica a Colombia. Hoy el profesor Lozano está de jefe de la División de Educación e Investigación en Ciencias de la Salud Médica y de la Población en el Departamento de Educación Médica de la Universidad Internacional de la Florida. Y hoy nos acompaña con una presentación acerca de todo esto de los experimentos de equivalencia y de no inferioridad, tan bueno como el que más. Bienvenido, profesor Juan Manuel, y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Es un placer estar con ustedes desde la distancia. Y pues lo que vamos a cubrir el día de hoy, como Fabián mencionó, es hablar un poco de los experimentos de equivalencia y de no inferioridad. Antes de comenzar, pues como siempre, a declarar algunos conflictos de interés. Creo que lo único que es relevante es que sigo siendo hincha de Millonarios. Y eso de pronto para el grupo en el que estoy puede ser un conflicto de interés. Y aparte de eso, nada más, desafortunadamente, nada más que declarar. Vivo de mi sueldito en la Javeriana, aquí en la universidad y nada más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a cubrir estos puntos como introducción, cuáles son los elementos que usualmente consideramos al elegir una intervención en salud. Pasamos a hablar luego de las indicaciones para hacer estudios de equivalencia y de no inferioridad. Y la mayor parte del tema va a ser acerca de algunos principios metodológicos particulares para conducir este tipo de estudios. Y puede ser no solamente para conducirlos, sino también para interpretarlos, porque estos estudios a veces con bastante frecuencia son mal interpretados. Y voy a concentrarme en estos 4 elementos que ustedes ven aquí, que son los principales: la elección del desenlace, la definición del margen de no inferioridad, la preservación del efecto del tratamiento estándar y la necesidad de hacer un análisis dual, tanto por intención de tratar como por protocolo. Para poner esto en contexto, en todos los ámbitos de la salud y en toda la práctica clínica, lo que fundamentalmente hacemos es tomar decisiones en salud. Y oigo un eco por ahí, si alguien tiene, por favor. Gracias. Lo que hacemos es tomar decisiones en salud. Y aquí tienen ustedes algunas de las decisiones clínicas más comunes. Y voy a centrarme básicamente en una de las decisiones de carácter terapéutico, y es cuando hay más de una intervención disponible, cuál escoger, con base en qué se selecciona, cuál es más efectiva, cuál es más segura o cuál es más eficiente. Y los elementos que tomamos en cuenta o deberíamos tomar en cuenta de cualquier intervención son los que están en la pantalla. Abro un paréntesis: por intervención yo me refiero aquí a cualquier cosa que le hacemos a las demás. Puede ser un medicamento, puede ser una vacuna, puede ser un programa educativo, puede ser implantar un dispositivo, un procedimiento quirúrgico. Y no solamente en el ámbito clínico, sino concepto yo creo que se aplica también a ámbitos de salud pública y poblacional. Pero estos son los 4 elementos que usualmente tomamos en cuenta. Primero, ¿qué tan eficaz es la intervención? ¿Cuál es el efecto que tiene la intervención? Y también debemos considerar otros aspectos como la seguridad, cuál es la frecuencia y severidad de los posibles eventos adversos de la intervención. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es el empleo de la intervención? ¿Qué tan cómodo o incómodo es utilizarla? Y, por supuesto, los costos, no solamente para adquirirla, sino también para poderla dispensar de manera adecuada. Esos son los 4 elementos que usualmente deberíamos tomar en cuenta al seleccionar una intervención. Y si tenemos que escoger entre 2 intervenciones, pues un primer escenario que podemos tener es el que muestra la diapositiva, en el que tenemos una intervención A y una intervención B que son similares en seguridad, conveniencia y costos, pero diferentes en términos de eficacia. La intervención A es más eficaz que la intervención B. En estos casos, pues seguramente todos nos inclinaríamos a seleccionar la intervención A, dado que es más eficaz. ¿Cómo se establece usualmente la eficacia de las intervenciones? Ustedes lo saben muy bien. Eso se hace a través de comparación en experimentos controlados aleatorios de manera ideal. Esta figura la vamos a ir utilizando repetidamente a lo largo de la charla el día de hoy. Aquí vamos a poner diferentes posibles resultados de los estudios.
Simplemente tenemos diferencia en eficacia representada en la línea media de 0, quiere decir que no se encuentra una diferencia en eficacia entre las dos intervenciones. Si la diferencia va en la dirección de la izquierda, eso representaría que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la intervención A. Y si la diferencia se encuentra a la derecha de esa línea continua, pues es lo contrario, la intervención B tiene una diferencia a su favor estadísticamente significativa cuando se compara con A. Podemos también pensar que además de ese punto de no diferencia que es representado por esta línea en el centro, tenemos dos líneas punteadas tanto a la derecha y a la izquierda como de esa línea de no diferencia, que son las que representan un beneficio clínicamente importante o prácticamente importante. Si la diferencia es muy pequeña entre las dos intervenciones, puede que sea tan pequeña que desde el punto de vista práctico sea irrelevante. Ese concepto es lo que se conoce como la mínima diferencia clínicamente significativa. Y como vamos a ver, tiene relación con algo que trataremos en más detalle más adelante, que es el margen de inferioridad en los experimentos controlados de equivalencia y de no inferioridad. Por otro lado, puede que exista otra forma en la que A es superior a B. Pueden tener la misma eficacia, pero quizás la intervención A es más segura, menos efectos adversos, menos severidad en los efectos adversos, puede ser más conveniente, más fácil de administrar, menos dosis, puede tener menores costos. Y si este es el escenario, A sería una mejor alternativa que B, dado que aunque tienen la misma eficacia, sus otras ventajas la hacen de elección. Y ese es el escenario en el que puede existir lugar para hacer un estudio de no inferioridad o un estudio de equivalencia. Hay dos condiciones que son imprescindibles para hacer para justificar hacer este tipo de estudio. La primera es que ya existe una intervención estándar, que es mejor que utilizar un placebo o que no hacer nada. Y eso se ha establecido con base en experimentos controlados aleatorios previos, con base en revisiones sistemáticas y metaanálisis de esos experimentos controlados, o con base en una experiencia clínica aceptada ampliamente. Y por otro lado, la nueva intervención contra la que se va a comparar contra esa intervención estándar, puede tener otras ventajas, como lo dijimos anteriormente. Puede menos frecuencia de eventos adversos o menos severidad en los eventos adversos. Más conveniente, en lugar de ser administrada parenteralmente, se da por vía oral, o en lugar de tener 3 dosis al día, tiene una sola dosis al día, o puede ser menos costosa. Bajo esas condiciones, bastaría entonces demostrar que la eficacia de la nueva intervención no es mucho peor que la eficacia de la intervención estándar, para entonces adoptar la nueva intervención como la forma óptima de dispensar el tratamiento, dado que tiene esas otras ventajas de menos costo, más conveniencia o más seguridad. Veamos un ejemplo. Este es un estudio publicado hace unos años en el Lancet que trató de responder la pregunta que ustedes ven. Quería saber si en adultos con neumonía que han mejorado después de 3 días de tratamiento con beta-lactámicos era necesario continuar el tratamiento por 5 días más hasta completar 8, que es el estándar de tratamiento en Francia. Este estudio fue un estudio de experimento controlado aleatorio en 16 hospitales en Francia, incluyó 310 adultos hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, que no había requerido cuidado intensivo y que estaban clínicamente estables, habían mostrado una respuesta satisfactoria después de 3 días de tratamiento con beta-lactámicos. Y esos pacientes fueron aleatorizados a uno de 2 grupos, a continuar los beta-lactámicos hasta completar 8 días, ese es el tratamiento estándar, 153 pacientes, o a recibir placebo por esos 5 días adicionales, 157 pacientes. Y el estudio definió un margen de no inferioridad de no más del 10%. Esto quiere decir que el estudio estaba dispuesto a tolerar una frecuencia una disminución en la frecuencia de curación terapéutica a los 15 días con el tratamiento corto, que no fuera mayor de 10%, esa diferencia, al compararla con el tratamiento estándar, para decir que el tratamiento por 3 días era no inferior al tratamiento estándar. Estos fueron los hallazgos. El estudio encontró que 77% de los pacientes con placebo y 68% de los pacientes con antibióticos después del 3er día tuvieron curación clínica a los 15 días.
Esto representa una diferencia de aproximadamente el 9% a favor del placebo. Y ustedes tienen aquí los límites del intervalo de confianza que van desde 0.4% peor para el placebo hasta 20% mejor para el placebo. Y esto cumplió con el margen de no inferioridad. Recuerden, era que fuera 10% peor con el placebo. Y la conclusión del estudio de los autores es que en pacientes hospitalizados con neumonía, ellos encontraron que 3 días no fue inferior a 8 días de tratamiento. Vuelvo a mostrar aquí entonces la gráfica que ilustré anteriormente o que usé anteriormente para mostrar la comparación de dos intervenciones clínicas y la vamos a modificar ligeramente para hablar de cómo funciona la comparación en los estudios de no inferioridad. En los estudios de no inferioridad, lo que tenemos de nuevo, la diferencia de 0, a la izquierda, diferencia a favor de la nueva intervención, a la derecha, diferencia a favor de la intervención estándar, pero tenemos esta línea punteada que representa una diferencia que se llama el margen de no inferioridad. ¿Cómo se establece ese margen de no inferioridad? Es uno de los puntos críticos desde el punto de vista metodológico. Por ahora lo voy a dejar. En unos minutos vamos a ver cómo se establece el margen de no inferioridad. Ahora, la interpretación de estos estudios también es un poquito diferente a la de los estudios de superioridad. Porque el objetivo principal del estudio no es realmente establecer cuál es el estimativo puntual de la nueva intervención comparada con el estándar, sino establecer cuál es el límite superior del intervalo de confianza de la diferencia entre las dos intervenciones. Voy a explicar eso con algunos escenarios o hallazgos hipotéticos que podrían ocurrir aquí. Si aceptamos que este es el margen de no inferioridad, y que cualquier hallazgo que esté a la izquierda de ese margen de no inferioridad en la zona amarilla representa que la intervención nueva es no inferior con la intervención, al compararlo con la intervención estándar, podemos tener varios resultados. Este primer escenario muestra que la intervención, estoy representando todo esto, representa el estimativo puntual de los intervalos de confianza o el intervalo de confianza. En este caso, la intervención nueva ha demostrado ser superior al estándar porque el límite está a la izquierda de la línea de no diferencia, y también ha demostrado ser no inferior, porque está a la izquierda del margen de no inferioridad. Un segundo escenario, representado por B, muestra que la nueva intervención no es superior al estándar, pero no es inferior al comparar con el estándar, porque el límite superior del margen, de la diferencia, está aún por debajo del margen de no inferioridad. En la situación 3 tenemos una aparente paradoja en la que la intervención nueva es inferior porque el límite, este límite del intervalo de confianza está por debajo de la diferencia que marcaría a favor de A, está a favor de B, pero el otro límite del intervalo de confianza representado aquí aún se encuentra a la izquierda del margen de no inferioridad. Entonces esta es una intervención que es no inferior, pero también es inferior al estándar. En la situación cuarta, no podemos decir realmente qué está pasando porque el límite, el intervalo de confianza incluye tanto el valor que representa no diferencia como el valor que representa no inferioridad. Este es un estudio cuyos resultados son indeterminados. Y en la última situación tenemos que la intervención nueva es inferior porque el intervalo de confianza está por debajo de la diferencia, está a favor de la intervención estándar y el límite superior del intervalo de confianza está más allá del margen de no inferioridad. Menciono que en algunos artículos ustedes van a encontrar que esto lo llaman inferior, algunos también lo llaman la de intervención nueva no demostró ser no inferior, o es lo que llama not inferior en inglés, que quiere decir que no demostró ser no inferior. En los estudios de equivalencia la cosa es similar, con la principal diferencia de que en los estudios de equivalencia el margen de equivalencia se establece a ambos lados de la diferencia del margen de no, o de la línea que representa no diferencia. De nuevo, el objetivo es estimar dónde están, en este caso, los dos límites del intervalo de confianza. Y en un estudio de equivalencia podemos tener escenarios como estos. En A, la intervención demostró ser superior porque el límite del intervalo de confianza está por arriba de 0 y demostró ser no equivalente porque puede ser incluso superior de acuerdo con este límite del intervalo de confianza que está por arriba del margen de equivalencia.
En los casos B y C existe equivalencia porque los intervalos de confianza están en ambos casos dentro del margen de no equivalencia. En el caso D, es un resultado indeterminado porque realmente el límite del intervalo, el intervalo de confianza se extiende a lo largo de todas estas diferentes áreas y no permite saber realmente cuál es la magnitud de la diferencia. Y por último, en el resultado E, la intervención nueva es inferior y no es equivalente porque está el límite superior del intervalo de confianza está más allá del margen que representa equivalencia. Ahora, ¿cuáles son los principales retos metodológicos que se deben tener en cuenta al realizar o al interpretar un estudio de no inferioridad? Me voy a detener en estos cuatro. El tipo de desenlace, cómo definir el margen de no inferioridad, la necesidad de preservar el efecto del tratamiento estándar y por qué es necesario conducir un análisis doble, tanto por intención de tratar como por protocolo. Comencemos por el desenlace. Idealmente el desenlace debe ser un desenlace que sea importante, tanto para los pacientes como para los clínicos. E idealmente, y por razones que vamos a ver en un minuto al hablar de cómo se establece el margen de no inferioridad, debería ser el mismo que se ha empleado en estudios previos que han comparado la intervención estándar contra placebo o contra no hacer absolutamente nada. Eso no siempre es factible, pero es lo ideal. En todos los estudios o todas las recomendaciones acerca de conducción de estudios de no inferioridad se menciona una alerta importante acerca del uso de desenlaces compuestos, porque son complicados en cualquier escenario, incluso en estudios de superioridad, pero en estudios de no inferioridad pueden ser más complicada la interpretación, particularmente si los componentes de ese desenlace compuesto muestran resultados discordantes. No inferioridad con unos, inferioridad con otros, superioridad con unos, no inferioridad con otros, se vuelve muy complicado la interpretación de los resultados. Quizás el punto más complejo de la planificación o la interpretación de un estudio de no inferioridad es la definición del margen de no inferioridad. Y vamos a dedicarnos unos minutos a hablar de eso en más detalle. Este paso es crítico tanto para conducir como para interpretar el estudio. Si no hay claridad respecto a cuál es el margen de no inferioridad, realmente no se puede ni conducir ni interpretar el estudio. El punto clave es que el margen de no inferioridad debe ser suficientemente pequeño. El asunto está en cómo se define qué es suficientemente pequeño. Y hay dos métodos fundamentales para establecer el margen de no inferioridad. El método ideal es utilizando los resultados de estudios previos que han comparado el tratamiento estándar contra utilizar placebo o contra no utilizar ningún tratamiento. En algunas oportunidades eso no es factible, porque puede que no haya estudios que hayan comparado el tratamiento estándar contra placebo. Si eso ocurre, entonces el otro método que se puede utilizar es acudir al juicio clínico con base en resultados observados previamente con el tratamiento estándar, y voy a hablar de los dos métodos en más detalle a continuación. Comencemos con el primero de los dos métodos. El punto de partida para utilizar este método y definir el margen de no inferioridad es considerar los resultados de estudios previos que han comparado el tratamiento estándar contra placebo o contra no hacer nada. Y mejor aún si es un metaanálisis de varios estudios que hayan hecho eso. Aquí tenemos una situación hipotética, de nuevo tenemos diferencia en eficacia, y en este estudio, o de acuerdo con esto, los estudios previos han demostrado que el tratamiento estándar tiene una diferencia con el placebo a su favor del 7.5% en la frecuencia del desenlace, y el límite inferior de ese intervalo de confianza va hasta 5%. Con esto entonces podemos establecer un primer margen, y aquí estoy repitiendo una gráfica en la que voy a ilustrar cómo funciona el asunto en un estudio de no inferioridad. Este primer margen que estamos viendo aquí representa la mínima diferencia que, de acuerdo con los datos de los estudios previos, se espera exista entre la intervención estándar y el placebo, o no hacer nada. Esta es la mínima ventaja que el estándar tiene comparado contra placebo o contra no hacer. De acuerdo con las recomendaciones, podemos establecer o debemos establecer un segundo margen que debe ser menor o una fracción de ese margen 1 que establecimos anteriormente.
Y ese nuevo margen, que la recomendación es que sea 50% del margen inicial, se va a convertir en el margen de no inferioridad para conducir e interpretar estudios de no inferioridad comparados con ese estándar. ¿Por qué se recomienda que ese margen se encuentre, como ustedes lo ven, hacia la izquierda del margen inicial que se escogió? Esto lo que busca es garantizar que el nuevo tratamiento tenga una diferencia apreciable contra el placebo, que no se está haciendo en el estudio. El estudio no está incluyendo un placebo, pero en teoría detrás de todo este razonamiento existe que en algún momento el tratamiento estándar demostró ser superior al placebo. Esto es lo que se llama que el estudio debe preservar una buena fracción del efecto que la intervención estándar tendría contra el placebo. De hecho, una recomendación que se hace a menudo, si ello es factible desde el punto de vista ético y práctico, es que idealmente un estudio de equivalencia debería tener, perdón, incluir un tercer brazo, que sea un brazo que recibe placebo, de tal manera que el estándar se pueda comparar contra placebo y también podamos comparar el nuevo tratamiento que se supone es no inferior al estándar contra placebo para demostrar que de hecho es superior al placebo. En la práctica, por supuesto, eso no se hace a menudo, pero esa es la idea que hay detrás de todo este razón. De acuerdo con este escenario, y si nosotros aceptamos que esta línea punteada 2 establece cuál es el margen de no inferioridad, en el escenario A, el estudio, si estos son los hallazgos de un primer estudio, el estudio habrá encontrado efectivamente que nuevo tratamiento es no inferior comparado con el estándar, porque el límite superior del intervalo de confianza para la diferencia está por debajo del margen de no inferioridad. Mientras que en el escenario B, el estudio no acepta no inferioridad porque el margen superior del límite, el límite superior del intervalo de confianza para la diferencia entre los dos tratamientos está más allá, supera el límite de no inferioridad, así esté por debajo de ese margen previo que era la mínima diferencia entre el tratamiento estándar y el placebo. ¿Y qué pasa si no hay estudios previos que hayan comparado el tratamiento estándar contra placebo? Una situación que a veces se presenta. En estos casos se acude entonces a establecer el margen de inferioridad de acuerdo con la recomendación de un panel de expertos que idealmente debe incluir clínicos y pacientes que tengan buen conocimiento respecto a la condición de base de la que cuál es la condición que se pretende tratar con las intervenciones y respecto a cuáles son las opciones de tratamiento disponibles. Y la pregunta básica que se le formula a ese panel de expertos es: ¿cuánta eficacia de la intervención estándar están dispuestos a sacrificar con la nueva intervención, dadas las ventajas en costo, seguridad y conveniencia que puede tener la nueva intervención? Esa es la pregunta que los investigadores tienen que responder. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Fui parte de un estudio que se hizo hace ya más de 20 años, que comparó amoxicilina oral contra penicilina cristalina inyectada en pacientes pediátricos menores de 5 años hospitalizados con neumonía severa. El tratamiento estándar en esa época para el tratamiento de la neumonía severa en niños hospitalizados era penicilina cristalina, administrada por vía endovenosa cada 6 horas. Esto implicaba tener una vía de acceso, frecuentemente en líquidos parenterales, etc. El estudio evaluó si la amoxicilina, que es más segura porque se da por vía oral, no hay necesidad de administración parenteral, es más conveniente porque se puede administrar 3 versus 2 veces al día. De hecho, ahora se administra 2 veces al día únicamente. Y de hecho, el estudio demostró en un estudio económico paralelo, demostró ser más económica. No había estudios que hubieran comparado penicilina cristalina contra placebo en niños con neumonía. Eso no existía. Lo que el equipo de trabajo hizo fue que revisó cuál era la frecuencia en los hospitales participantes en el estudio, la frecuencia observada de fracasos terapéuticos con el tratamiento estándar, y se encontró que estaba alrededor del 10%. Y de acuerdo con la discusión de los clínicos, se estableció que el margen de equivalencia era que la frecuencia de fracasos estuviera con amoxicilina no fuera o estuviera entre 5 y 15%, quiere decir un margen de equivalencia de más o menos 5%.
Si la frecuencia de fracasos estaba dentro de ese margen, no. La diferencia con el tratamiento con penicilina no era mayor del 5%, se iba a concluir que el tratamiento o que la amoxicilina era equivalente comparada con la penicilina cristalina. El tercer punto metodológico que es necesario considerar, voy a ilustrarlo con una analogía. Este es su servidor. Mi deporte, la actividad física que hago es montar en bicicleta. Monto en bicicleta un día entre semana y sábados y domingos a 3 horas cada día. Lo hago con un grupo y pues soy aficionado al ciclismo. Y pues este hombre, el mejor ciclista profesional del momento, Tadej Pogačar, en este momento no está corriendo la Vuelta a España. Los que son aficionados al ciclismo en este momento se está corriendo la Vuelta a España, pero él no está participando. Sin duda, este es el mejor corredor del momento. Supongamos que Tadej Pogačar va a venir pasado mañana a montar con mi grupo. Vamos a salir con él. Por supuesto que yo querría seguirle la rueda a Pogačar todo el tiempo que pueda para después sacar pecho y decir yo fui tan bueno como Tadej Pogačar. Tadej Pogačar no me pudo soltar cuando estábamos montando en bicicleta. En otras palabras, yo quiero ser no inferior comparado con Tadej Pogačar. No pretendo ganarle, simplemente pretendo que no me deje tirado. ¿Qué puedo hacer yo para ser no inferior comparado con Tadej Pogačar? Hay dos alternativas. La primera es prepararme para realmente llegar a su nivel competitivo. No, eso no va a pasar. Edad, experiencia y fortaleza, etcétera, impiden que eso sea así. La otra alternativa que puede ocurrir o que puede existir es que el sábado próximo, cuando Tadej Pogačar salga a rodar con nosotros, él no esté en su mejor nivel. Si él está muy por debajo de su nivel usual, de pronto yo puedo seguirle la rueda. Entonces, lo que yo puedo hacer es convencer a alguien de que se llegue a Tadej Pogačar el viernes a recorrer todos los bares que se pueda en Miami Beach, que le den cuantos mojitos pueda recibir, de tal manera que llegue el sábado a rodar con nosotros muy trasnochado, enguayabado, muy por debajo de su nivel habitual, y quizás de esa manera yo pueda seguirle la rueda. Pues lo mismo puede pasar en la conducción de los estudios de no inferioridad, porque hay varias formas en las que se puede reducir el efecto del tratamiento estándar. La primera de ellas, muy obvia, es que la administración del tratamiento estándar no sea la óptima, la dosis sea distinta, la duración del tratamiento sea inferior. Hay otras formas más sutiles de hacer que el efecto del tratamiento estándar se reduzca. Una puede ser, por ejemplo, incluir en el estudio pacientes que tienen menos riesgo de presentar el desenlace o que tengan una menor adherencia al tratamiento. Esto va a hacer que el tratamiento estándar se comporte de manera distinta. La eficacia del tratamiento estándar no va a ser la misma que él muestra habitualmente. También puede ser porque el tiempo de seguimiento sea más corto y por lo tanto haya menor detección de desenlaces, la frecuencia de los desenlaces sea menor. Todo esto puede hacer que entonces el efecto del tratamiento estándar en el estudio de no inferioridad se vea reducido. Hay una forma práctica para poder establecer si el estudio de no inferioridad mantuvo el efecto estándar o la efectividad del efecto estándar, y es comparar la frecuencia del desenlace observada en el estudio de no inferioridad en los pacientes que recibieron el tratamiento estándar con la frecuencia del desenlace en estudios previos que evaluaron el tratamiento estándar contra placebo. Voy a ilustrar esto de nuevo con el estudio de 3 versus 8 días de antibióticos en pacientes con neumonía que se condujo en Francia. Estos investigadores, no hay estudios que hayan comparado 8 días de antibióticos contra placebo en pacientes hospitalizados con neumonía. Con base en la literatura, en la revisión que ellos hicieron, encontraron que la frecuencia esperada de curación a los 15 días con el tratamiento de 8 días de antibióticos era del 90%. Pero la que se observó en el grupo de pacientes en el estudio de no inferioridad que recibieron 8 días de antibióticos fue mucho inferior, fue 68%. Esto quiere decir que la frecuencia de curación en el tratamiento estándar en ese estudio de no inferioridad conducido en Francia fue muy inferior a lo esperado. Tadej Pogačar estaba enguayabado montando en bicicleta. Y esto
es el principal elemento que, a mi juicio, para este estudio en particular, pone una alerta de que quizás no podemos aún aceptar, al menos no con los resultados de este estudio, que el tratamiento de 3 días de antibióticos sea equivalente al tratamiento de 8 días en pacientes con neumonía. El cuarto punto que metodológicamente es importante considerar es que en los análisis en los estudios de no inferioridad es necesario hacer el análisis tanto por intención de tratar como por tratamiento. Voy a ilustrar esto tenemos aquí el esquema de un experimento controlado aleatorio. Pacientes elegibles son asignados aleatoriamente a recibir un tratamiento experimental o un tratamiento de control. Son seguidos por tiempo suficiente para observar la frecuencia de los desenlaces y se compara la frecuencia de los desenlaces en el análisis. Pero sabemos que en la práctica pueden ocurrir desviaciones del protocolo. Hay pacientes que cruzan de tratamiento, pasan del tratamiento estándar o del tratamiento experimental al control o del control al estándar. Y también sabemos que hay pacientes que continúan en el estudio, pero no hacen el tratamiento o no siguen el tratamiento, sea el experimental o el control, como estaba indicado. Todas estas desviaciones del protocolo, como ustedes lo saben muy bien, hacen más difícil la interpretación de los resultados. En los estudios de superioridad, la recomendación es que cuando hay situaciones como esta, el análisis se haga por intención de tratar. Y ustedes conocen muy bien cuál es la ideología o la razón del análisis por intención de tratar o en qué consiste. Los participantes que continúan en el estudio, pero que no siguieron las intervenciones como estaba recomendado, se analizan en los grupos en los que fueron aleatorizados, independientemente del tratamiento recibido. Quiere esto decir que un paciente que fue aleatorizado a recibir el tratamiento control, pero que se cruzó y recibió el experimental, sus desenlaces se analizan de acuerdo con la intención que se tenía de que él estuviera en el grupo control. La mnemotecnia en inglés es analyzed as randomized. ¿Por qué es necesario hacer el análisis por intención de tratar? La justificación es que si nosotros comenzamos a remover esos pacientes, los excluimos del estudio, los que no siguieron el protocolo de manera adecuada, o los cruzamos y entonces el paciente que estaba asignado a recibir el tratamiento control, pero recibió el experimental, lo pasamos al grupo experimental y lo analizamos en el grupo experimental, estamos destruyendo la aleatorización que creó los grupos al principio y esto, por supuesto, introduce sesgo. Una consecuencia que se reconoce puede tener el análisis por intención de tratar es que los resultados que brinda ese análisis corresponden a una subestimación de la verdadera diferencia de los tratamientos. Esto es lo que se habla de que el hallazgo o el efecto es conservador, se estima de manera conservadora. Esto puede ser deseable en los estudios de superioridad porque reduce la probabilidad de que erróneamente se diga que hay una diferencia entre los tratamientos, que el nuevo tratamiento es superior al control, cuando en realidad eso no existe. Pero en los estudios de no inferioridad, este es un efecto indeseable. Es un efecto indeseable porque aumenta el riesgo de no encontrar una diferencia, cuando la diferencia de hecho puede existir. En otras palabras, aumenta el riesgo de un hallazgo falso positivo en los estudios de no inferioridad o de equivalencia. En estas circunstancias, entonces, la recomendación es que el análisis en estos tipos de estudios de no inferioridad y de equivalencia debe primero adelantarse por intención de tratar, como se hace en cualquier otro experimento controlado, pero es necesario repetir el análisis y hacerlo por protocolo, excluyendo de ese análisis todos los participantes que no siguieron el protocolo como estaba esperado, que se cruzaron de brazo en el estudio o que tuvieron una adherencia con los tratamientos inferior a la recomendada. Y entonces se comparan los resultados de los dos estudios. Si los resultados de los dos análisis, perdón, si los resultados por ambos análisis son concordantes, en ambos casos los resultados están por debajo del margen de no inferioridad. Esto da mayor confianza a la conclusión de que efectivamente el nuevo tratamiento es no inferior comparado con esta. Le envié a Fabián este artículo, él pidió que enviara una referencia sobre el tema. Este estudio contiene una tabla que estoy mostrando aquí que hace un resumen de cuáles son los principales retos metodológicos en este tipo de estudio. Hemos cubierto la mayoría de ellos, voy a detenerme en algunos de los que no hemos hablado simplemente para mencionarlos. Un estudio de no inferioridad debe planearse desde el comienzo como un estudio de no inferioridad.
Es incorrecto que un estudio de superioridad que no encuentra diferencias, posteriormente diga que no hay, que la nueva intervención es muy inferior. Esa no es una manera adecuada de conducir un estudio de no inferioridad. Los resultados deben mostrarse como los ilustramos en varios de los ejemplos. Deben mostrar las diferencias y los intervalos de confianza para las diferencias, o algunas veces se presenta para riesgos relativos o para razón de hazards, pero lo importante es que presente el análisis con los límites del intervalo de confianza. Hablamos de garantizar que la efectividad de la intervención estándar se mantenga. Esto es lo que se llama también en la jerga determinar que el ensayo mantuvo su sensibilidad. Y cuando hay pérdida de pacientes que desaparecen del estudio y no hay resultados disponibles para ellos, es necesario hacer un análisis o imputar los datos o hacer un análisis de sensibilidad por el peor escenario posible para ver qué pasa teniendo en cuenta las pérdidas de esos pacientes. Está aquí ustedes conocen la declaración CONSORT. La declaración CONSORT es la declaración que da guías o pautas para reportar los experimentos controlados aleatorios. Simplemente mencionar que existe una forma específica de declaración CONSORT para reportar estudios de no inferioridad y de equivalencia. Y si están interesados en leer más acerca de cómo leer críticamente un estudio de no inferioridad o de equivalencia, mi recomendación sería esta publicación del JAMA del año 2012, que habla de cómo leer críticamente un estudio de no inferioridad. En conclusión, podemos decir que los estudios de no inferioridad y de equivalencia pueden tener razón de ser cuando existe un tratamiento estándar que ya es aceptado como eficaz, y cuando el nuevo tratamiento, el tratamiento experimental, puede tener otras ventajas en términos de seguridad, conveniencia y costo. En esas condiciones, entonces, la intención o los investigadores pueden demostrar que el nuevo tratamiento no es inferior en términos de eficacia comparado con el tratamiento estándar. Los estudios de no inferioridad deben considerar algunos aspectos metodológicos adicionales a los estudios de superioridad. Por supuesto que la buena calidad de la aleatorización, segamiento, el adecuado seguimiento de los pacientes, todos esos elementos también entran en juego en los estudios de no inferioridad, son igualmente importantes que en los estudios de superioridad. Pero además de eso, los estudios de no inferioridad deben incluir desenlaces que sean clínicamente importantes, describir y justificar cómo se estableció el margen de no inferioridad, preservar el efecto del tratamiento estándar. Recuerden la analogía de yo salir a montar en bicicleta el sábado con Tadej Pogačar, y hacer el análisis tanto por intención de tratar como por protocolo. Y les dejo esta frase de esta otra publicación que dice que los estudios de no inferioridad tienden a favorecer al descuidado, y cuando no se conducen adecuadamente es más fácil demostrar que no hay diferencia entre los dos tratamientos. Eso es todo lo que tenía yo para decir. Creo que tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Excelente, Juan Manuel, muchísimas gracias. Como siempre, sus clases son magistrales. Bueno, tenemos tiempo, tenemos oportunidad para hacer la discusión con el profesor. Por favor, los interesados van levantando la mano. Mientras la gente se anima, Juan, yo tengo dos inquietudes que me parece bueno como resaltarle al auditorio. El primero es con las medidas del efecto, con los estimadores, porque uno siempre ve, es decir, siempre en la evaluación de intervenciones en los experimentos es más intuitivo y creo que tiene más, podemos apreciar mejor las medidas con desenlaces, cuando los desenlaces son dicotómicos presentados como diferencias absolutas. Y también siempre es más fácil tener, creo yo, la comunicación con el paciente para explicar una diferencia absoluta en vez de una diferencia relativa. Sin embargo, yo tengo en mi mente, no sé si eso haya cambiado, pero tengo en mi mente que la FDA tenía en su norma que la presentación
de ese margen de no inferioridad se base en medidas relativas, que creería uno que en principio no solamente es más difícil de entender, sino que es también más problemático porque las diferencias relativas, pues tenemos también claro que las diferencias relativas nos van a mostrar números reales diferentes de acuerdo con lo que esté pasando en el grupo de control. Entonces, como entre el interés o la validez o la utilidad de entender el margen de no inferioridad en términos absolutos versus en términos relativos. Y la segunda pregunta es con respecto a los estudios de equivalencia, que uno sí realmente los ve menos en la literatura. ¿Cuál sería el papel real o mejor, en qué escenario clínico sería más apropiado pensar en el estudio de equivalencia, pensar en los dos márgenes, en vez del escenario habitual de no inferioridad, pensar solamente en el margen superior del intervalo de confianza? Sí, totalmente de acuerdo, muy buenos puntos. De acuerdo, yo personalmente encuentro más fácil entender el margen de no inferioridad e interpretar el margen de no inferioridad cuando estamos hablando de diferencias absolutas y no de diferencias relativas. Cuando estamos utilizando riesgo relativo, odds ratio o razón de hazards, que se pueden utilizar y los vamos a encontrar en uno en la literatura, la interpretación de cuál es el margen de no inferioridad es más difícil. Yo no recuerdo en la guía del FDA que ellos digan que debe utilizarse medidas relativas en lugar de medidas absolutas. No recuerdo, pero podría revisarlo. La mayor parte de los estudios o de los artículos que uno lee para entender, todos hacen el ejemplo más fácil porque es más fácil entenderlo utilizando diferencias más que entre riesgos, diferencia de riesgos más que razones de riesgos o cocientes de riesgos, pero se pueden emplear cualquiera de los dos. También existen, los principios son los mismos para establecer el margen de no inferioridad para esas otras medidas. Y también extendiéndolos, existen los mismos principios se aplican para establecer la margen de no inferioridad cuando la medida de desenlace es un desenlace continuo. También el proceso es exactamente el mismo. O sea, las reglas son básicamente las mismas. El punto clave, como lo traté de mostrar, es que el margen de no inferioridad sea suficientemente pequeño. Que no, la idea clave es que tenemos que mantener en la cabeza que detrás de esta comparación entre el nuevo tratamiento y el tratamiento estándar, existe también una comparación implícita del nuevo tratamiento contra el placebo. El nuevo tratamiento esperamos que sea inferior, pero no debe ser tan malo como el placebo. Porque entonces, ¿cuál es el objeto del nuevo tratamiento si el nuevo tratamiento que es inferior va a ser igual al placebo? Pues utilicemos placebo. Estudios de equivalencia versus estudios de no inferioridad. Yo aprendí a hacer estudios de equivalencia la primera vez porque mi tesis de grado en la maestría fue un estudio de equivalencia, comparando dos formas de tratamiento antibiótico. No el que mostré, sino otro estudio que no pude conducir porque no se consiguió la plata, pero al menos hice el diseño de un estudio de equivalencia. Cuando yo hice mi maestría ya hace algunas décadas, no existían los estudios de no inferioridad. Solo se hablaba de estudios de equivalencia. El estudio de no inferioridad apareció un par de décadas después. Y ahora es mucho más frecuente el estudio de no inferioridad que el estudio de equivalencia. Yo prácticamente en la literatura no veo estudios de, no es que siga, no puedo decir que no aparecen, no existen, pero prácticamente no se ven estudios de equivalencia. La mayoría de los estudios ahora son de no inferioridad. La razón, creo yo, es porque si el estudio muestra ser no inferior, no importa si es superior, va a ser la elección de todas maneras. Y creo yo también que aquí entran en juego algunas consideraciones, quizás desde el punto de vista de reducir un poco el tamaño de la muestra. En algunos casos el estudio de no inferioridad puede aceptar, dado que nuestra intención es evaluar diferencias en una sola dirección, puede hacer cálculos de tamaño de muestra basados en evaluación de diferencias en una sola dirección, una sola cola. Eso reduce un poco el tamaño de la muestra comparado con los estudios de equivalencia que tienen dos colas. Puede haber algo de esas razones técnicas, pero yo creo que la razón fundamental es que si estamos a la izquierda de ese margen de no inferioridad que mostré anteriormente, el tratamiento el que sea equivalente realmente no es lo más importante. Lo más importante es que no sea inferior al tratamiento estándar.
Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, compañeros y compañeras, tenemos aún unos minutos. Quien esté interesado en preguntas, doctora Tensi, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Profe, muchas gracias por la conferencia. Yo soy alumno del profe Fabián, entonces aquí podemos saber tres generaciones de profe y estudiante. Em, Le quería preguntar, supongamos que ya tenemos en este punto de las cosas la comparación de dos medicamentos eh, que por conveniencia, seguridad, costo, se da la ocasión y hay un tratamiento previo estándar. Se preservó el efecto del tratamiento, se hizo un análisis por protocolo. Cuando vamos a comparar ese análisis por protocolo contra el análisis por intención de tratar, en tanto el estimador con sus intervalos de confianza o RHRR, ¿qué considera usted que es que se parezcan ambos? Es decir, que el estimador por intención de tratar y por protocolo sea parecido. ¿Debería haber diferencias dependiendo del estimador? Eso para hablar de lo de la consistencia entre el análisis de por protocolo y por intención de tratar. Muchas gracias. Yo creo que, aunque no es el objetivo fundamental de esta figura, voy a utilizarla para ilustrar el punto. Asumamos que estos son los escenarios del análisis por protocolo y el análisis por intención de tratar. Asumamos que el escenario A es el resultado del estudio en el análisis por intención de tratar y mostró que el límite superior del intervalo de confianza estaba por debajo del margen de no inferioridad. Hasta el momento, todo bien. Parece hasta el momento que la nueva intervención es no inferior comparada con el estándar. Supongamos que el escenario B, por la otra parte, muestra los resultados del estudio o de la repetición del análisis por protocolo. Y los resultados son los que estamos viendo en la figura. En este caso es cuando el límite superior del intervalo de confianza en el análisis por protocolo ya no está por debajo del margen de no inferioridad. Estaba en este caso por encima del margen de no inferioridad. Si esta es la situación, lo que se dice es, este estudio realmente no ha demostrado de manera conclusiva la no inferioridad, porque dependiendo de cuál sea la estrategia del análisis y cómo se manejen los pacientes que no adhirieron al protocolo, los resultados cambian. Recordemos que el punto básico es que si el escenario A representa el estudio o el análisis por intención de tratar, el análisis por intención de tratar tiende a producir resultados que van hacia la hipótesis nula, tiende a diluir a reducir el tamaño de la diferencia. Por lo tanto, tiende a mostrar que los tratamientos son parecidos, tiende a demostrar que no hay, que hay no inferioridad. El análisis por protocolo en ese sentido va en una dirección continua, contraria. Entonces, lo ideal o nos sentiríamos más, aceptaríamos mejor o estaríamos más a favor de aceptar que realmente hay no inferioridad si el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo de confianza generado por el estudio de no inferioridad, por el análisis por protocolo, también está por debajo del margen de no inferioridad. Un punto adicional que es necesario considerar también, recuerden que siempre que se hace un análisis por protocolo, se están introduciendo otros sesgos ahí detrás, ¿no? Porque la aleatorización desapareció. La aleatorización ya no es la misma. Ya el balance que existe entre los, o que existía entre los dos grupos al comienzo del estudio no es el mismo. Pero el punto aquí es que lo que se busca es demostrar que en ambos análisis el límite superior del intervalo de confianza está por debajo del margen de inferioridad. Si eso ocurre, bien. Si eso no ocurre, líos, problemas para la interpretación de los resultados. Muy bien. Doctor Iván Flores, adelante. ¿Me escuchan? Sí, hola Iván. Juan Manuel, un placer saludarte, hombre. Yo también soy un alumno indirecto de Juan Manuel acá, a quien le debo mucho, y creo que estoy aquí sentado dedicando parte de mi vida a la investigación clínica bastante, gracias a mi profesor Juan Manuel, a que ahora considero el amigo, ¿no? ¿Cómo va todo? Siempre, así seamos profesor y alumno, podemos ser amigos. Fuimos Juan amigos. Manuel, un placer.
Fue un placer tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de Fabián. Tengo una pregunta porque justo estoy en este momento en el curso de revisiones y metaanálisis con los estudiantes de la maestría y el doctorado y quería que nos dieras aquí una idea de cómo crees que debe ser el manejo de los datos de los ensayos clínicos de la inferioridad en los metaanálisis. Siempre se ha hablado de que se puede combinar porque al fin y al cabo son datos que están allí que se pueden combinar estadísticamente con otros ensayos clínicos para la pregunta pico seleccionada, pero pues quería escuchar tu opinión al respecto, si tienes alguna directriz o algo, o simplemente ignoramos el diseño y metemos todo en el mismo saco, cuando tenemos no inferioridad combinados con ensayos de superioridad. Juan Manuel. Pues sí, yo la visión que tengo es que efectivamente los estudios buscan establecer, medir una diferencia entre dos tratamientos. Y pues estos también lo están midiendo con otro objetivo. El objetivo es demostrar que la diferencia no es muy grande, pero al fin y al cabo están midiendo una diferencia. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo, la mayoría de los autores se inclinan porque los datos se pueden utilizar, provengan de un estudio de superioridad o no inferioridad. Si ambos aplican a la pregunta pico que el metaanálisis está tratando de resolver, están aportando datos y son igualmente valiosos. La única recomendación o lo único que yo recuerdo haber leído al respecto es que el reporte de los estudios de no inferioridad suele ser de menor calidad que el reporte de los estudios de superioridad. Y eso introduce dificultad, por ejemplo, en el momento de determinar la calidad de los estudios primarios, porque usualmente los estudios de no inferioridad pueden lucir con una calidad de los estudios que es inferior. Pero eso es lo que yo conozco al respecto, y esa sería mi respuesta. Yo creo que ambos estudios de superioridad y no inferioridad están estimando, tratando de estimar, comparar dos intervenciones y mientras den los datos como los necesitamos, pueden aportar para la revisión sistemática y el metaanálisis. Exactamente eso había leído yo. Quería saber si de pronto tenías alguna idea del tema del riesgo de sesgo y de qué tanto esos estudios pueden influenciar. Y de pronto, en un metaanálisis que leí, unos autores, precisamente porque tenían, no sé, 4 o 5 estudios de superioridad y uno de no inferioridad, y el de no inferioridad tenía más alto riesgo de sesgos. Lo excluyeron en el análisis de sensibilidad. Ahora no recuerdo el tema. Y los resultados dieron de un poco diferente. Entonces la discusión era si era porque era de riesgo de sesgos, que es lo más seguro que ocurrió, porque tenía alto riesgo de sesgos, versus si la no inferioridad jugaba algún papel. Pero pues la lógica dice que es el tema del riesgo de sesgos en comparación al tema del diseño como tal o del tipo de ensayo clínico, porque al fin y al cabo son datos y están midiendo lo mismo, teóricamente. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Perfecto. Yo no sé, Iván y Juan, qué bueno que salió este tema. No sé si específicamente en la estimación numérica, ahora ya, bueno, cuando se habla del modelo de efectos aleatorios, Cochrane ha cambiado de pinta con la manera de estimar esa varianza, que es algo que han insistido mucho, que aparece en el nuevo software. No sé si la forma de estimar la varianza, porque la condición de no inferioridad, como nos muestra Juan, tiene diferencias en términos de lo que se piensan, de la magnitud del efecto y sobre todo de su precisión. No sé si la manera de sintetizar los números, específicos aleatorios, se complique cuando tenemos esa situación de estudios de no inferioridad solitos o en combinación con los estudios tradicionales de superioridad, porque creo que ahí los números pueden jugarnos como una mala pasada. No sé qué opinan ustedes de esa parte. No sé, yo no sabría dar respuesta a esa pregunta específicamente. Lo que, hablando de los metaanálisis y estudios de no inferioridad y de el análisis o empleando modelos de efectos aleatorios versus modelos de efectos fijos, lo único que yo recuerdo específicamente como recomendación cuando se está planeando un estudio de no inferioridad, como lo vimos y lo muestra la figura que tenemos todavía aquí, lo ideal es que esta determinación del efecto de la terapia activa o del tratamiento estándar contra placebo provenga de un metaanálisis de experimentos controlados que haya evaluado o comparado esa terapia activa contra placebo. Y la recomendación que encontré de un par de autores es que se utilice para ese metaanálisis cuando se está planeando hacer un estudio de no inferioridad para establecer esa eficacia de la terapia activa contra el placebo,
un análisis con modelo de efectos aleatorios porque tiende a producir intervalos de confianza que son más amplios, como sabemos. Entonces, es más conservador también en ese sentido la utilización de ese intervalo de confianza que es más amplio para establecer el margen de no inferioridad. Pero volviendo a la pregunta que usted hace, Fabián, me declaro impedido. Intelectualmente impedido. Ok. Francisco Caro, adelante. Buenos días. Buenos días. Hola, hermano. Profesor Juan Manuel, muchas gracias por su exposición. Yo también soy estudiante del doctorado y digamos que tenemos un reto ahí en la tesis y es el estudio de nosotros es un estudio de no inferioridad y de prueba diagnóstica, ¿cierto? Cómo la prueba diagnóstica nos ayuda a tomar una decisión como para los pacientes. Y tenemos, digamos, uno de los retos más importantes y creo que están correlacionados a eso. Uno es encontrar ese delta para el cálculo de muestra, pues obviamente mostrar un 0, eso aumenta el cálculo de muestra. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que recoger 1.600 pacientes, por poner un ejemplo. Y además, uno no encuentra en la literatura ese delta como tan específico para uno poder calcular esa muestra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudiera uno afrontar ese reto? Porque no sé si usted lo ha visto, pero en las revisiones que nosotros tuvimos, los estudios de no inferioridad o esconden la muestra o no llegan a la muestra que quisieron, pues porque obviamente todas estas muestras son muy numerosas. Bueno, usted menciona que la situación en la que se encuentran es que están haciendo un estudio para demostrar que una nueva prueba diagnóstica no es inferior en términos de diagnóstico comparado con la convencional. ¿Estoy en lo correcto? Pues digamos que específicamente es hacerla versus no hacerla, ¿cierto? La hipótesis es que no necesariamente tendríamos que hacer, en este caso, urocultivo prequirúrgico para poder llevar los pacientes a cirugía urológica, ¿cierto? Digamos que sería como en resumen. Entonces, no hacer el urocultivo es lo mismo que hacerlo, que es el estándar. Bueno, pero ahí el punto es que si bien la prueba diagnóstica aquí, como lo veía yo en esa pregunta, está asumiendo el lugar de una intervención. Es hacer la prueba diagnóstica versus no hacer la prueba diagnóstica, pero el diseño ideal para hacer este tipo de comparación sería un experimento controlado aleatorio. Supongo que eso es lo que ustedes están haciendo. Sí, es un ensayo clínico, pero de no inferioridad. Correcto, sí, ¿no? Tiene sentido. Ahora, el delta se establecería de la misma manera, pienso yo. Existen procedimientos muy claramente establecidos para estimar el tamaño de la muestra en estudios de no inferioridad y como en todo estudio, un estudio bien planificado debería tener debe planear el tamaño de la muestra que va a utilizar en el estudio. A menudo en los estudios de superioridad y en los estudios de no inferioridad los autores no dan detalles al respecto, pero una buena planificación del estudio debería hacerlo en ambos casos. Hay quienes dicen de manera un poquito cínica, y a veces es cierto, que muchas veces el tamaño de la muestra no depende de realmente lo que el investigador quiere encontrar, sino de qué recursos tiene y maneja el tamaño de la muestra para ver cómo justifica los pacientes que tiene, hasta dónde puede llegar. Y el tamaño de la muestra se determina más por razones pragmáticas que realmente por razones metodológicas. Pues no sabría decirle exactamente su situación, qué otro consejo dar. Realmente no tengo una respuesta muy precisa a su pregunta, desafortunadamente. Vale, profe, gracias. Bueno, mis amigos, 8 en punto. Carlos, terminemos pues la última pregunta. Qué pena, profe, no puedo dejar que el profe se vaya sin preguntarle, cuando estos estudios se realizan y el desenlace es compuesto,
¿qué tipo de recomendación nos puede dar usted? ¿Qué precauciones deberíamos tener para su interpretación? Como sucede hoy mucho en la literatura, sobre todo en cardiología, hay muchos desenlaces compuestos, muchas veces orientados o que van en direcciones opuestas. ¿Cómo? Las recomendaciones que yo conozco son para la interpretación y el uso de los desenlaces compuestos, plantean desafíos similares a utilizar desenlaces compuestos en estudios de superioridad. La razón fundamental de utilizar un desenlace compuesto es reducir el tamaño de la muestra. Ese es el objetivo principal. Ahora, como ustedes quizá, estoy seguro lo saben, el desenlace compuesto ideal, los elementos del desenlace compuesto deben tener más o menos la misma importancia clínica. No debe ser uno mucho más importante que el otro, deben tener importancia clínica similar. Y cuando se reportan los resultados con los de estudios que han utilizado desenlaces compuestos, se debe reportar la frecuencia del desenlace compuesto, pero también la frecuencia de los componentes individuales que son parte de ese desenlace compuesto, de tal manera que los lectores puedan realmente juzgar si alguno de los componentes es el que jala, por decirlo de alguna manera, el efecto total, o si hay resultados que son discordantes. Los desafíos son los mismos. En la interpretación de desenlaces compuestos en un estudio de no inferioridad. La lectura que envié, si recuerdo bien, trae un ejemplo de 2 estudios de no inferioridad que evaluaron la misma intervención y encontraron resultados distintos. Uno encontró que la terapia nueva no era inferior comparada con el estándar, el otro encontró lo opuesto, no pudo demostrar no inferioridad. Y al hacer la comparación de los 2 estudios, parece que la única razón o la razón principal fue que había una diferencia en los elementos del desenlace compuesto. Uno se basaba en 3 cosas y el otro se basaba en 4 elementos. Y eso parece que fue lo que principalmente determinó que un estudio pudiera demostrar inferioridad y el otro no inferioridad y el otro no pudiera hacerlo. Entonces, los desafíos, pienso yo, son los mismos que existen al utilizar desenlaces compuestos en estudios de superioridad. ¿Cuáles son los elementos de ese desenlace compuesto? Son todos igualmente importantes y qué tanto concuerdan, o si hay discordancia se vuelve más complicada la interpretación. Muy bien, muchísimas gracias Juan Manuel nuevamente por la excelente clase y muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos en 8 días. Felicidades. Muchísimas gracias por la chao. invitación y felicidades Suerte, a todos. Juancho, nos vemos en el camino. El año Bueno, entrante lo Juan vuelvo a Manuel. pregar, hermano. Bueno, Doctor Lozano, muchas Sí. gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias, muy amables. Lo mismo para ustedes. Que tengan Gracias, buen día. profe. Que tengan buen día. Adiós. Muchas gracias.